Bueno, pues muchas gracias por este inmerecido recibimiento y gracias por venir. Espero que he hecho un gran esfuerzo porque esto no sé si será muy interesante, pero que sea por lo menos entretenido, ¿no? Ya que, en fin, que haya un poco de espectáculo que siempre se agradece. Agradezco en primer lugar hombre, la presencia de alumnos, no me lo esperaba, es una satisfacción enorme ver alumnos, a mis compañeros y amigos, amigos incluso de hace más de 50 años que han venido, ¿eh? Y quiero agradecer también la presencia del profesor Antonio Crespo, que bueno, que ha sido pues para mí un maestro, ¿no? Aprendí mucho con él y le estoy por eso muy agradecido. Y su presencia aquí, pues hombre, me honra mucho. Vale, bueno, pues voy a empezar, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda, pero porque sé que todo el mundo está ya a estas horas cansado. A ver si puedo, ¿no? A ver, lo primero que tengo que hacer es, tengo que dar explicaciones, ¿no? Por el título, porque el título es muy turbio y puede dar lugar a mucha confusión, porque claro, uno ve esto y dice, ¿este qué va a contar? ¿Va a hablar de Arquímedes en la astrofísica o que no es esa mi intención? Me costó mucho el título, estuve un día entero dándole vueltas. Pero claro, si hubiera puesto historia de la hidrostática, todavía peor, porque algo que necesita varios volúmenes, pues no se puede contar así en un rato, ¿no? Por eso encontré esto para expresar lo que sí, en el resumen sí puede estar un poquito mejor, y es, bueno, pues lo que pretendo es revisar, creo que es la palabra adecuada, revisar algunos problemas de hidrostática desde los orígenes hasta, bueno, pues hasta mediados del siglo XVIII, que es cuando la cosa ya cambia, ¿no? Es decir, es una revisión histórica, pero no de todo, porque es imposible, pero haciendo hincapié en eso que comentaba en el resumen, de que la hidrostática pues ha tenido su propia historia, ¿no? Ha ido un poco a su aire, al margen de la estática y de la hidrodinámica. Y trataremos de explicar un poco por qué. Bueno, empezaré diciendo que hay esa confusión que se produce bueno, hasta el siglo XVII, esa confusión entre peso, fuerza hidrostática y presión. Esas cosas han generado una confusión enorme hasta, bueno, hasta bien entrado el siglo XVIII, donde el concepto de presión ya queda claro y donde se establece ese formalismo, ese aparato formal que empleamos ahora y que es muy potente y resuelve esos problemas que antaño estaban o mal entendidos o incluso mal planteados. Pero ese formalismo, me refiero a las ecuaciones de Euler o las ecuaciones de Navier-Stokes, la ecuación fundamental de la fluidostática, es una herramienta no solo de cálculo, es una herramienta conceptual, pero las ideas, esas ecuaciones, aunque son muy simples, no son transparentes. Es decir, las ideas que hay detrás no siempre se ven de forma clara y quizá la mejor manera de entender eso es ver lo que pasaba antes, ¿no? Ver cómo se planteaban esos problemas antaño. Decía, decía Feynman una cosa que a mí me parece está muy bien para los que enseñan, y es que si algo no se puede explicar de forma clara en primero de grado, es que no está claro. Y bueno, eso es una afirmación genérica que yo me aplicaba de manera personal. Si no eres capaz de explicar algo de forma clara, es que no lo tienes claro, ¿eh? O sea, que a lo mejor hay otros que sí. Pero esto en concreto, que el peso se confunda con la fuerza hidrostática ha sido una constante a lo largo de muchos años. De hecho, en el siglo XVII, en el Tratado del Equilibrio de los Líquidos de Pascal, el primer capítulo se titula Los líquidos pesan según su altura. Y el segundo capítulo, ¿por qué los líquidos pesan según su altura? Bueno, vamos a ver, los líquidos como todo, pues pesan según su altura, según su anchura, pero esa identificación de peso con fuerza es confusa, ¿no? Porque
Empecemos por lo que mejor se conoce. Lo que mejor que conocemos hoy es la presión, que es la fuerza por unidad de área. Eso es un concepto ya casi familiar, porque todo el mundo sabe la presión se mide en kilos por centímetro cuadrado o en pascales, o bueno, el hombre del tiempo pues habla de hectopascales, no sé, de milibares y tal. Pero esa idea de presión, fuerza por unidad de área, pues es hasta cierto punto familiar. Seguro que preguntas por aquí, por el pasillo, en el bar, y todos los alumnos se lo saben. Incluso algunos que no sean de esta escuela también. Pero cuando hablamos de fuerza por unidad de área, hay una pregunta ya que puede ser un poco más incómoda. ¿De qué fuerza estamos hablando? ¿Qué fuerza? Dice, bueno, fuerza, pues, hombre, no sé. Claro, aquí todo el que haya pasado por esta escuela sabe que cuando hablamos de la presión estamos hablando de una fuerza de superficie, que es una fuerza interna, una fuerza de corto alcance, tan corto que es del orden de la distancia intermolecular, ¿verdad? Y en realidad sabemos que no es la única fuerza interna que hay en un fluido. En un reposo sí, pero si no, pues sería la diagonal de la matriz asociada al tensor de tensiones, ¿no? Pero hay más fuerzas internas aparte de esta. Esta lo que tiene de particular, tiene dos cosas: que está dirigida siempre en dirección normal y que es isótropa. Es decir, cambias la orientación del elemento y el valor de la presión es la misma. Bueno, ¿de dónde viene entonces esa confusión o esa identificación de fuerza hidrostática y peso? Porque peso es algo que viene de fuera, ¿no? Es una acción externa, es una fuerza que aparece si hay interacción con, bueno, pues como en el caso de la gravedad, pero puede ser un campo magnético o una fuerza inercial. Insisto en que toda esta confusión no se aclara bien hasta mediados del siglo XVIII, cuando Euler introduce el concepto de presión, el concepto moderno de presión, todo esto que acabo de comentar, el que tenemos hoy. Bueno, la fuerza hidrostática, ¿qué tiene que ver con el peso? Vamos a ver. Imagínense ese recipiente que está lleno de agua y que tiene esa geometría, esta en concreto. Entonces, si uno se pregunta qué fuerza soporta el fondo del recipiente, pues la respuesta, qué fuerza ejerce el agua sobre el fondo, pues es el peso del volumen de agua contenido ahí, ¿no? Eso es, la fuerza sobre el fondo, ya. Seguro, eso, seguro, es verdad, ¿no? Y si tengo un cubo, no un cubo geométrico, sino un cubo con el asa, la fuerza ejercida sobre el fondo del cubo también es el peso de agua que haya dentro del cubo, ¿no? Pues no, en verdad aquí. Y además hay otra cosa. ¿Y sobre las paredes laterales qué pasa? ¿No hay ninguna fuerza ahí? Hombre, pues algo pasa aquí cuando hago un agujero y se sale el agua a menos que ponga el dedo, ¿no? Dice, pero es que vamos a ver si la fuerza la identifico con el peso, que es una fuerza vertical, que puñetas, ¿de dónde sale esa fuerza horizontal, no? Ya empezamos con el lío. Más lío todavía. Consideremos estos dos recipientes, algo que conocemos bien, ¿no? La paradoja hidrostática. Estos dos recipientes tienen, lo único que les pido es que tengan la misma base y la misma altura del nivel libre del agua. La fuerza sobre el fondo es exactamente la misma en los dos casos, y uno contiene muchísima más agua que el otro, ¿no? Dice, sí. Y esto es verdad. ¿Y por qué, cómo se contesta eso, no? Pues nada, yo estoy seguro de que si les pregunto a los alumnos me dirán, pues ponga la fórmula, profe. Y tienen razón, vamos a poner la fórmula. Ya está, ¿eh? Porque resolvemos la ecuación fundamental de la fluidostática y sabemos que la presión varía, voy a usar esto para ver cómo funciona, así, varía linealmente con la profundidad. Y ya está. Entonces, claro, aquí abajo todos los puntos, en el fondo de los recipientes, todos los puntos están a la cota cero, entonces lo que resulta es una fuerza hidrostática que coincide con el peso de ese volumen. Sí, eso aplica la fórmula y ya está, ¿no?
Y cuando cuentas esto, pues por lo menos cuando yo lo contaba, pues había siempre algún alumno que me decía, ¿y por qué las cosas son así, no? Vale, yo entiendo, profe, lo de la fórmula y tal, perfecto. Pero, ¿y por qué si hay más agua en un sitio que en el otro, la fuerza es la misma, ¿no? Esto se lo preguntaron también, claro. Es más, en el siglo XVII hay un personaje que es, hablaré luego un poco más de él, es el padre Mersenne. El padre Mersenne es una figura esencial en el conocimiento científico, desde luego, de Occidente, porque es el encargado de recopilar y por sus manos pasaba prácticamente todo lo que se hacía. Y luego, pues lo comunicaba con una honestidad enorme, jamás se quedó con nada y se lo apuntó. El padre Mersenne se le ocurrió una idea, que luego se apropió de ella Pascal, y es decir, ¿y si congelo el agua? Si congelo el agua, eso ya es mentira. Ya no, si congelo el agua de esos recipientes, la fuerza ya no es la misma. Luego entonces, o sea, hacemos el experimento, se nos queda la ventana abierta en invierno, falso. Si eso se convierte en hielo, mentira. O sea que eso ocurre si estamos en fase líquida. O sea que ese problema no tenía la fórmula el padre Mersenne, ¿eh? Y tenía que explicar esto, y el que lo explicó muy bien, como veremos dentro de un rato, fue Simon Stevin, tampoco tenía la fórmula, pero hizo un razonamiento impresionante. Bueno, pues la paradoja hidrostática es uno de esos problemas que decía que quería revisar. La fuerza sobre una pared vertical, pues nos encontramos con lo mismo. Si aplico la solución de la ecuación fundamental de la fluidostática, pues me encuentro con que hay una distribución lineal de fuerzas de presión y por consiguiente la resultante, como es lineal, pues es la presión en el punto medio por el área. Esto también es otro peso, es un peso de otro volumen, de un prisma que tiene el área S y una altura h medios. Muy bien. Otro problema que habría que discutir y que empieza con Arquímedes es precisamente esto. La fuerza hidrostática es un cuerpo totalmente sumergido. Ese dibujo es mío y lo he hecho calculando, conforme a esta distribución lineal, las fuerzas en cada punto. Hombre, si la fórmula es verdad, uno ve eso y comprende perfectamente que del ecuador para abajo las fuerzas son más grandes que las de arriba. Algún empuje ascendente se tiene que producir, ¿no? Muy bien. Vayamos entonces a los orígenes. El primero, en la hidrostática como disciplina, nace con Arquímedes, que construye una teoría pues axiomática, muy rigurosa y con mucha geometría y nada sencilla para entender sus contemporáneos, incluso ahora tampoco, ¿no? Arquímedes es el autor de ese tratado, bueno, entre otras cosas, del Tratado sobre Cuerpos Flotantes, el libro primero, y ese famoso principio está incluido, como veremos ahora, en las proposiciones 6 y 7, y viene a decir más o menos esto, que cuerpo sumergido, pues el empuje es el peso del volumen de líquido desalojado. Esto es lo que nos enseñaban, por lo menos lo que me enseñaban a mí en la escuela, y una vez que lo aprendías, pues ya no te planteabas si eso era verdad o mentira, tenía que ser verdad porque sí, porque se convierte en una creencia, ¿no? El Tratado de Cuerpos Flotantes, ahora veremos, eso es una copia del original de Arquímedes, ese dibujo. Y antes de hablar de las proposiciones 6 y 7, es importante esa proposición segunda, en la que dice y demuestra que en equilibrio la superficie libre de un líquido, atención al rigor, es una superficie esférica con centro en el centro de la Tierra. Él va a razonar todo su tratado considerando un océano esférico infinito, y esto tiene consecuencias. Las famosas proposiciones 6 y 7, pues bueno,
lo que demuestra en ambas es que si un cuerpo más ligero se sumerge, si el cuerpo tiene menos densidad, pues va a subir, y la fuerza que le empuja pues es la diferencia entre el peso y el peso del líquido desalojado, y la proposición 7, que si es abandonado y llega al fondo, pues va a pesar menos, va a pesar exactamente lo que pesaba en el aire menos el peso del volumen de líquido. Bueno, de esas dos proposiciones uno encuentra lo que es conocido como principio de Arquímedes, que él no lo escribió. Yo me he encontrado, para saber no lo que decían cuando era niño en la escuela, sino qué se dice ahora del principio de Arquímedes, y me encuentro eso. Supongo que están ustedes de acuerdo con eso, ¿no? Que un cuerpo total o parcialmente tal y cual pues experimenta un empuje. Bueno, pues eso no es verdad. Eso que hay ahí no es cierto. Y ni soy un negacionista, ni quiero, no, ni es una broma, no, estoy completamente en serio. Eso no es correcto. Puede ser verdad, pero no siempre. Claro, alguno me dirá, bueno, ya, claro, pero es que, a ver, eso es una traducción, es una interpretación de traducción. Traducciones hablaré ahora, pero dice, bueno, pues voy a ver en inglés, que en inglés siempre será mejor, ¿no? Miro en inglés y veo prácticamente lo mismo, excepto que dice desplazado en lugar de que el cuerpo desplaza, que bueno, desplazado, desalojado, convendrán conmigo en que la diferencia es muy pequeña, ¿no? Y también puede decir alguien, bueno, es que Wikipedia tampoco es, a ver, vale, pues entonces voy a mirar la Enciclopedia Británica, que aquí ya sí que será más riguroso y con más orden, pues viene a decir prácticamente lo mismo. Hombre, hola, también podría, alguno me dirá, ponlo en francés, que los franceses son para esto de la lengua y tal, vale, lo pongo en francés. Sí, tiene esa retórica francesa mucho más. Pero yo leo lo mismo, el volumen del fluido desplazado. Bueno, pues insisto en que esto no es cierto, ¿no? ¿Y cómo nos ha llegado esto, no? Pues es curioso que hasta hace relativamente poco, cuando digo relativamente poco, digo hace 20 años, lo que se conocía de Arquímedes había llegado a través de traducciones latinas, porque el original en griego se había perdido. Entonces, la primera traducción latina que se tiene conocimiento es de Guillaume de Moerbeke, de 1269. Esa traducción pasó prácticamente ignorada hasta el siglo XVI, que empiezan a aparecer copias, la copia de Luca Gaurico de 1503, de Tartaglia haciendo, bueno, no quiero usar ningún calificativo, pero tiene una reputación de, se quedaba con lo que no era suyo con bastante frecuencia, y entonces pues se apropió de la copia y dijo que la traducción era suya, ¿no? Entre otras muchas cosas que choriceó, en fin, es conocido. Troyano Nabó en el 64 y Federico Comandino en el 65. He sabido que hay una copia de estas de Comandino en la biblioteca de la Universidad Complutense. Bueno, no deja de ser curioso que esa primera traducción latina estuviera perdida en la biblioteca del Vaticano y que no la encontraran hasta finales del siglo XIX, ¿no? Esto es lo que se refiere a las traducciones latinas, que fueron de donde salieron la traducción al inglés, al francés, que se han venido utilizando hasta hace 15 días, como aquel que dice. ¿Qué pasó con el original en griego? Pues, bueno, el original se perdió. Pero resulta que, ya la he liado, que lo que hoy conocemos como el palimpsesto es un manuscrito en griego del siglo X, que es una copia de trabajos de Arquímedes del 530, del bizantino Isidoro de Mileto. Es decir, que en el siglo X había una copia del 530 que reproducía muy bien ese original en griego, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó con esa copia? Pues mala suerte. En 1229, un monje
llamado Johannes Myronas, que necesitaba pergamino. En aquel tiempo era normal, todo el mundo necesitaba pergamino, porque no había muy poco. Pues tenía que hacer un libro de oraciones muy importante y entonces cogió el manuscrito del siglo X, lo cortó, le echó zumo de naranja encima, lo raspó bien y escribió encima, ¿no? Pero, afortunadamente, escribió no en el mismo sentido, o sea que si el original en griego estaba en horizontal, él escribió en vertical, con lo cual aquello no se quedó del todo tapado, ¿no? Bueno, pues por eso el palimpsesto se llama todo ese, era habitual en la época, que se cogiera un texto y se borrara para escribir encima. Bueno, eso viajó durante siglos y acabó en la biblioteca de Constantinopla. Y en torno a 1840, un fulano que se llamaba así, Constantino, que no sé a qué se dedicaba, pues descubrió que había algo ahí en ese manuscrito que no correspondía con las oraciones del monje, y entonces vio que eso podía tener interés y arrancó una hoja y se la llevó y se la vendió, parece ser, no sé el precio, a la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Bueno, afortunadamente, años más tarde, en 1906, el filólogo Heiber, que era una persona honesta y además, en fin, lo suficientemente preparada para comprobar que se trataba de la obra de Arquímedes, ¿no? Lo que había ahí medio borrado. Y entonces estuvo comunicando, publicando lo que iba sacando de ahí, trabajando con el manuscrito, ¿no? Eso lo hizo entre 1910 y 1915. Bueno, a ver, desgraciadamente en 1914 empieza la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y se acabó, ¿no? Ya tiene que parar. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Termina la Primera Guerra Mundial y el manuscrito pasa a manos de un coleccionista que finalmente se termina subastando en Christie el 28 de octubre de 1998. Lo compra un particular. Ahí dejo si pueda ser ese señor o no, porque no está confirmado. Un particular que lo cede a la Universidad de Baltimore para estudio. Entonces ahí le meten toda la artillería de análisis de imagen, procesado digital de imágenes y tal, y consiguen recuperar el contenido en griego de esa copia del siglo X, que a su vez era una copia del 530, de manera que hoy tenemos posibilidad de ver el trabajo de Arquímedes en griego. Fíjense en la fecha que empezó a ser disponible a partir de 2010 o por ahí. No antes, porque hay una traducción al español de esta copia en griego, creo que se llama Paloma Ortiz, la traductora, y es de 2009, está en la editorial Gredos, pero no lo he podido ver todavía. Bueno, pues ahí lo tienen, el palimpsesto. Ahí está. Se pagaron $2 millones, que no es dinero, ¿eh? Porque con eso no te compras ahora un piso por aquí, para venir andando a la escuela, ¿no? Y yo qué sé, porque me imagino que la escuela no estaba al corriente de la subasta, ¿no? Si no lo hubiera comprado. Lo mismo que se compró el piano. ¿Cuánto se pagó por el piano? Poco más o menos, ¿no? Pues ahora tendríamos, pues eso, el piano, el palimpsesto. Esto sí que sería un patrimonio, ¿eh? Pero bueno, llegamos tarde. Vale, aquí pega un salto brutal en el tiempo, y es que, ¿qué pasa? ¿Por qué corro tanto? Pues sencillamente porque a lo largo de toda la Edad Media el principio de Arquímedes es prácticamente ignorado. La hidrostática es prácticamente ignorada. Y bueno, hay un historiador que es Pierre Duhem, uno de los historiadores de mecánica más reconocidos. En su opinión, lo encontraban demasiado difícil. Entendían aquello con tanta geometría y preferían agarrarse a lo que fue la doctrina prácticamente en toda la Edad Media, que fue la mecánica de Aristóteles, ¿no? Es verdad que en estática no fue el caso, porque hubo
la escuela de Jordanus de Nemours en el siglo XIII y luego de la Albert de Sachs en el siglo XIV, donde sí se trataron problemas de estática, pero la hidrostática, al margen de alguna consideración sobre peso específico y tal, pues pasó prácticamente desapercibida. Entonces ya cuando hemos visto antes las fechas, ¿no? Les recuerdo que es 1503, la primera copia de la traducción latina, empieza a circular el Tratado de Cuerpos Flotantes, ¿no? El primer personaje que se ocupa de alguna forma de la hidrostática es Leonardo. Leonardo es una de esas figuras, un tipo realmente extraordinario, ¿no? Porque no tiene formación artística porque su padre lo lleva al taller de Verrocchio, pero formación académica no tiene ninguna y todo lo tiene que aprender por su cuenta. Entonces, ¿qué sabe Leonardo de hidrostática? ¿Qué ideas tiene? Pues, hombre, la teoría aristotélica de los 4 elementos que dice que, bueno, pues eso, que la tierra, el agua, el aire y el fuego van a buscar su lugar natural en el mundo y entonces pues que la tierra y el agua se van para abajo y el fuego y el aire se van para arriba, ¿no? Hasta ahí no pasa nada, pero luego hay una idea que es esta, que va a coger Leonardo, que es muy errónea, que es decir que un cuerpo solo pesa cuando está por encima de otro más ligero y que es más liviano cuando está por encima de otro más pesado, pues es una idea equivocada que le va a conducir a error, claro. El concepto de peso específico en su tiempo ya era bastante bien conocido y por supuesto es de suponer que alguna copia quizá llegó a tener o alguna idea llegó a tener del Tratado de Cuerpos Flotantes. Bueno, sobre flotación realmente Leonardo no aporta nada que no estuviera ya en los cuerpos flotantes de Arquímedes. Dice en el Codex Atlanticus dice que pues eso, que el peso de un barco iguala al peso del agua desalojada, que es la proposición 6 de Arquímedes, que ningún elemento pesa en su propia esfera. No sé quién en su tiempo había dicho eso de que el agua no pesa dentro de sí misma, también es verdad, pero eso recuerda también, eso lo había dicho Arquímedes ya en el Tratado sobre Cuerpos Flotantes, con lo cual sobre flotación no aporta nada. Donde sí hay aportaciones en esto. La fuerza hidrostática sobre el fondo, sus grabados son realmente espectaculares, porque la visión de este hombre era increíble, ¿no? Aquí dice, ¿qué fuerza hace el agua del recipiente sobre el fondo? Bueno, pues lo que propone experimentos que nunca hizo, ¿no? Porque esto es irrealizable lo que propone, pero lo que hace es atarle aquí un trozo de cuero a un tapón allá abajo que se supone que se puede deslizar y colgarlo del otro lado con una pesa. Entonces dice, bueno, pues la fuerza que hace el agua sobre el tapón tiene que ser equilibrada por el peso. Él lo cuenta así, dice, quiero determinar cuánta más agua ejerce el agua sobre el fondo que por las paredes. Claro, tiene ya una idea de que hay fuerza sobre el fondo y sobre la pared. Dice, lo haré como sigue, una base móvil es ajustada, la ato con una tira de cuero, tal. Y luego dice el peso, y aquí se equivoca. El peso que equilibra el agua en el recipiente es el peso del agua que reposa sobre el fondo. Lo de reposa no se sabe muy bien a qué se refiere. Si es solo el agua que hay por encima, si es todo el agua del recipiente, eso ya no lo tiene claro. Lo que está claro es que el experimento no lo ha hecho. Esto está en el Códice de Madrid, que está aquí abajo en Colón, lo tenemos ahí en la Biblioteca Nacional. Se puede ver. Pero vamos, se lo baja. Yo esto me lo he bajado. No sé si acabará viniendo la Guardia Civil, pero esto me lo he bajado sin más. No creo que me pase nada. Fíjense lo que se le ocurre. Él no sabe lo que es la paradoja hidrostática. No deja, en lugar de columnas de agua, pues trabaja con chorros. Pero fíjense que es increíble, ¿no? Lo que hace es poner una balanza y comparar 2 chorros y verificar que la balanza está en equilibrio porque la fuerza ejercida por los chorros es la misma y esa fuerza, claro, es ρV2 por el área y la velocidad de salida depende solo de la altura del nivel libre
y no del volumen que haya en cada uno de los recipientes. Lo mismo hace aquí, ¿no? En ese otro grabado. De manera que no habrá hecho el experimento, pero él visualiza, ¿no?, que eso conduce al equilibrio. La fuerza sobre una pared vertical alguna idea tiene también, aunque bien es verdad que pone aquí el equilibrio en el punto medio cuando tenía que haberlo aplicado a un tercio de la base, ¿no? Y bueno, la distribución estática de presiones no es estática, de acuerdo, pero fíjense cómo visualiza aquí que la presión tiene que incrementarse con la profundidad, con, ¿verdad?, viendo la velocidad de salida de esos chorros. Aquí como la única dependencia es la altura, ¿no? Y bueno, ahí queda Leonardo. No deja nada escrito más que los comentarios a esos grabados. Y si Leonardo fue un personaje pues excepcional, pues no sé qué decir de este, ¿no? Porque este individuo es también un personaje extraordinario. Vuelvo a citar a Pierre Duhem. Dice que es un caso único en la historia de la ciencia, ¿no? Porque es un individuo que de la nada plantea problemas y los resuelve. O sea, si se dice que Arquímedes es el padre de la hidrostática, pues a este no sé qué título habría, la madre no, pero habría que darle una categoría similar, porque es lo que esos problemas que antes se planteaba al principio, él los va a resolver de una forma muy original. Escribe sus elementos de hidrostática en 1586 y lo escribe en flamenco, porque dice que en ciencia solo se puede usar o flamenco o griego, que el resto de la lengua no sirven para... Y no sé, ¿qué alemán, filósofo alemán, siglo XX, decía que solo se podía hacer filosofía en alemán? Desde luego la filosofía alemana, sin ninguna duda, porque solo la pueden entender ellos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se tradujo pronto al latín y fue conocido, ¿no? En flotación demuestra el principio de Arquímedes de una forma original. Fuerzas hidrostáticas, aquí resuelve todo. La fuerza sobre el fondo, la paradoja hidrostática y fuerzas y puntos de aplicación sobre superficies no horizontales. Prácticamente resuelve todos los problemas de hidrostática. Si la fórmula. Bueno, en flotación se le ocurre una cosa que es el principio de solidificación, que es decir que utiliza una idea que en francés es basiforme y yo no sé si llamar a eso continente, no sabía muy bien cómo traducir esto, que sería una superficie que no tiene nada dentro. Es decir, considera que puedes aislar dentro de un fluido, puedes aislar un volumen determinado, que al resto no le pasa nada. Entonces el razonamiento es muy sencillo. Si cogiera el volumen de fluido y lo sustituyo por un sólido, pues ¿cuánto va a pesar el sólido dentro? Pues lo que pesaba en el aire menos el peso de ese volumen de fluido que he quitado. Hombre, no es que esto aporte mucho a Arquímedes. Esto sí que es nuevo. Esta proposición es impresionante, ¿no? Porque lo que viene a decir es lo que nos dice la fórmula, ¿no? Dice, sobre un fondo, él va a considerar, no va a ignorar la superficie esférica, va a considerar siempre que la superficie libre es plana. Entonces, lo que dice es que sobre cualquier superficie horizontal, EF, la fuerza que hace el líquido es, pues eso, el peso del volumen limitado entre esa superficie y la superficie libre. Haya líquido o no. Haya líquido o no. Claro, con eso entiende perfectamente, y este corolario, que donde también pues viene a decir lo mismo, sobre EF, sobre la superficie EF, no vamos a tener, va a dar igual lo que pese aquí el sólido que hemos metido dentro. Da lo mismo. La fuerza, recordar la fórmula, ¿no? Va a ser volumen del líquido contenido entre la superficie y la superficie libre ahí arriba. Qué difícil es manejar tengo temblores de anciano o no sé qué pasa, pero no hay manera de poner eso fijo. Bueno, claro, con esa
idea previa de la fuerza sobre una superficie horizontal, pues demuestra la paradoja hidrostática, y aquí hay quien sugiere que se equivocó al hacer el dibujo, porque estas tres cosas en principio deberían estar al mismo nivel. Pero bueno, él tiene muy claro que la fuerza sobre cualquiera de esas superficies va a ser el volumen de líquido limitado entre la superficie y la superficie libre. Bueno, citar por último esto, aquí también hay una genialidad y se adelanta su tiempo, porque para encontrar la fuerza sobre una pared vertical, divide la pared en trozos, coge, por ejemplo, un rectángulo y dice la fuerza sobre ese rectángulo va a estar acotada entre la fuerza horizontal por arriba y la fuerza horizontal por abajo. Y hace luego un proceso al límite, que es un proceso de integración. Y es un poquito laborioso, un poco largo, pero encuentra no solamente la fuerza sobre la pared, sino el punto de aplicación, como puede verse ahí en esa experiencia que propone, ¿no?, de colgar un peso que equilibraría la fuerza. Es realmente extraordinario. Y así llegamos a otro personaje que a mí personalmente me cae muy bien, ¿no?, porque era un tipo, un tipo que tuvo muchos problemas en la vida, estuvieron a punto de quemarlo vivo, pero no, en fin, era un personaje que se enfrentó a mucha gente, ¿no? Y en hidrostática trató solo el problema de flotación, pero lo hizo muy bien, hizo aportaciones a la estática. Bueno, antes de ir a la hidrostática de Galileo, me gustaría comentarles la opinión que tenía de sus predecesores, ¿no? ¿Qué opinaba sobre Aristóteles? Pues, por ejemplo, esto. Todo lo que escribió sobre el movimiento, Aristóteles dijo lo contrario de la verdad. Esa era la opinión que pero no solo eso. Otra, Aristóteles no solo ignoraba los hallazgos de la geometría, sino principios más elementales de esta ciencia. Bueno, hablaba así de Aristóteles, pero luego va a utilizar una idea que es el principio de velocidades virtuales, que es aristotélica, ¿eh? Pero bueno, era su carácter, ¿no? Hay que decir una cosa, y es que Aristóteles era prácticamente doctrina en esos tiempos, hasta el punto de que en las universidades los profesores de filosofía tenían que enseñar Aristóteles, no se podía enseñar otra cosa. Galileo tuvo suerte porque era profesor de matemáticas, y a los de matemáticas tenían una cierta libertad, pero Aristóteles está presente en todos desde luego a partir sobre todo de la traducción de Santo Tomás del siglo XIII, y contestar a Aristóteles te podía costar algún disgusto con el Santo Oficio, ¿eh? Esa era la situación. Por eso meterse con Aristóteles había que tener algo de valor. Sobre Arquímedes, sin embargo, es todo lo contrario. Sobre Arquímedes le llama el divino, dice el verdadero maestro a quien volverse y es sobrehumano, tal, que no puedo mencionar su nombre sin tener un sentimiento de veneración. Era veneración lo que tenía por él, ¿no? Por eso, esto lo escribe en 1590. Por eso, el primer trabajo que hace Galileo se llama La Balancita o algo así, La Bilancetta. Es un trabajo en italiano en el que, no he encontrado, no sé si queda algo de original, si llegó a hacer un dispositivo experimental. Ese que he encontrado ahí es del Museo Galileo, pero es posterior. ¿Por qué escribe Galileo esto? Pues porque, aquí ahora tengo que hablar de algo en fin, es lo de la corona, supongo que ya lo conocen, ¿no? La corona del rey Hiero de Siracusa, la conocen, ¿no? Eso de que, pues quería hacer una corona, se lo da a un orfebre que le da la cantidad de oro para que haga la corona, y el orfebre parece ser que se queda con parte del oro, lo mezcla con plata o no sé qué y hace la trampa. Entonces el rey encarga al sabio de la época de Siracusa, que es Galileo, para que encuentre el fraude, y entonces toda esta anécdota la cuenta Vitruvio, y parece ser que estaba en la bañera y se dio cuenta de la fuerza de flotación,
que salió a la calle en bolas, gritando ya lo he encontrado y tal. Eso no parece muy verosímil. La idea del empuje, pues dicen que a partir de ahí, pues midió, o sea, pesó los volúmenes desalojados por la corona, por el oro, la plata, y que a partir de ahí detectó el fraude. Galileo dice que eso no podía ser, que una mente tan preclara como la de Arquímedes no podía haber cometido ese error, porque eso era erróneo seguro, era muy difícil medir así. Y entonces describe un procedimiento de hacerlo que es una balanza hidrostática, bueno, un poco pues similar a lo que hoy podría ser la balanza de Moore, ¿no? Para medir densidades y poco más, ¿no? Entonces, lo que sí hay en Galileo es pues casi una obsesión, y es tratar de explicar la flotación con una analogía con una balanza. La primera idea que tiene es una balanza de brazos iguales. Entonces, bueno, pues dice eso, el agua que tiende a bajar se equilibra con el peso y tal. Y claro, esto lo hace en 1590 y se da cuenta en 1590 en De Motu de que algo no funciona aquí, ¿no? Y se da cuenta de que una idea que es falsa, de que no es cierto que un volumen de sólido sumergido eleve un volumen igual de líquido. Eso es mentira. Porque lo que es verdad es esta idea fundamental de que el volumen de agua elevado por un cuerpo sumergido es siempre menor que el volumen del cuerpo sumergido. Jeje. Y aquí está, vuelvo ahora a eso que decía de que el principio de Arquímedes está mal. Pues sí. Mire, el volumen desalojado es el volumen ocupado por el sólido por debajo del nivel inicial. Hagamos lo siguiente. Cojo un recipiente con agua o con un líquido y la cantidad de agua puede ser incluso miserable para hacer esto. Ahora voy a coger un sólido, un tocho de madera, imaginemos que el recipiente fuera de sección cilíndrica, el tocho también, que tenga un diámetro un poquito más pequeño, y lo meto dentro, ¿no? Entonces el tocho de madera va a descender de forma que el agua sube por las paredes. El volumen desalojado es este que señalo aquí a la izquierda. El volumen desalojado es ese de ahí, que corresponde al volumen por debajo, el volumen sumergido por debajo del nivel inicial. Es este volumen de aquí, vaya por Dios, ya la he liado parda. Es ese volumen de ahí. Mientras que el volumen sumergido es este que aparece aquí a la derecha. El peso del cuerpo no está equilibrado por el peso del volumen desalojado, sino por el peso del volumen sumergido. Si yo aplico aquí, apliquen la fórmula, aquí sería ρGH, siendo H esta altura. Ese volumen desalojado puede ser una cantidad muy pequeña. De manera que, hombre, decir que el empuje es el peso del volumen desalojado no es verdad. ¿Vale? Y no era una broma. Y claro, lo que todo el mundo se pregunta es: ¿y esto por qué no se corrige? Si se sabe desde los tiempos de Galileo, que fue el primero que se dio cuenta. Pues no lo sé. No tengo ni idea. Pero bueno, es evidente, hay libros donde esto sí aparece. Esto no se me ha ocurrido a mí, evidentemente, ¿no? Bueno, los dibujos estos son míos, pero evidentemente esto es conocido. Y claro, Galileo pues se da cuenta de que una balanza con brazos iguales no puede ser, y entonces dice, pues bueno, pues claro, lo que ves que V sub 1 a sub 1 igual a V sub 2 a sub 2, el cuerpo cae lento, mientras que el líquido por las paredes sube más deprisa. Y entonces eso le lleva a un principio de conservación aristotélico, curiosamente, que es el principio de velocidades virtuales, que es conservación del producto de la masa por la velocidad. Y eso es, claro, aplica ese principio que, bueno, que no hace falta porque
meter el tiempo, porque el principio de trabajos virtuales son los desplazamientos, ¿no? Lo que hay que multiplicar por los pesos. Pero bueno, extiende ese principio a todas las máquinas simples y hace una aportación a la mecánica, porque luego Torricelli va a continuar por esta línea y va a ser muy importante en las cuestiones de equilibrio relativo a máquinas simples, la palanca, la balanza, etcétera, ¿no? El principio de trabajos virtuales, digamos que tiene su origen en estas aportaciones de Galileo y Torricelli. Bueno, en relación al, pues claro, aplica ese principio al caso del cuerpo en flotación y bueno, pues dice eso, ¿no? El agua puede subir más deprisa, el cuerpo puede bajar más despacio, pero puede haber equilibrio por el producto de la conservación del producto del peso por la velocidad. Vale, esto lo dice en 1612 y le echa la bronca a todo el mundo diciendo que no han entendido el problema, cuando en realidad él se está corrigiendo a sí mismo, ¿no? Pero él era así, ¿no? Era un tipo... Bueno, otro personaje, ya estamos avanzando, ya queda poco, ya queda menos, bueno, queda menos. Hemos llegado a uno de los personajes más controvertidos de la historia de la hidrostática, que es Blaise Pascal. Ahí tiene mala cara, pero es que no es un retrato, es que ese retrato se hizo con una máscara de cera que le pusieron al cadáver. Se hacía en ese tiempo, por eso está el hombre tan feo, que no sé. Bueno, y Pascal es una figura muy controvertida. La obra de Pascal en hidrostática está contenida en esos cuatro trabajos, 3 publicados en vida, los 3 primeros, y el último que lo publica su cuñado, Florent Perrier. Lo más importante en la obra de Pascal es sin duda lo que está contenido en la experiencia el experimento del equilibrio, que se refiere a la experiencia del Puy-de-Dôme, que es repetir el experimento de Torricelli, que en su tiempo se conocía como el experimento de Italia, en la base y en la cima del Puy-de-Dôme, para comprobar la existencia del vacío. Ese experimento no lo hace él, que está delicado de salud, lo hace su cuñado, que era un cuñado, no como lo de ahora, era un cuñado que se ocupó mucho de él, entre otras cosas, de publicar los 2 tratados póstumos. Y luego él repite la experiencia en la iglesia de Saint-Jacques en París a los 3 días o así. Claro, ese experimento del que hablé bastante en la otra conferencia, pues sí que ponía, evidenciaba experimentalmente la existencia del vacío y aclaraba también la cuestión de la presión atmosférica. La idea no es de Pascal, es el experimento de Torricelli. Vale. El resto de esto son 2 hojas, porque se supone que iba a escribir un tratado sobre el vacío, que nunca escribió. Y estos 2 tratados que publica su cuñado un año después de su muerte, pues voy a ocuparme sobre... El segundo trata sobre todo del experimento del Puy-de-Dôme, y el primero sí que se refiere a líquidos y se ha traducido recientemente al español, ese tratado. Estos son los 2 tratados y este es el que se ha traducido, y aquí hay parte de la traducción. El índice. El primer capítulo. Los líquidos pesan según su altura. Todavía en el siglo XVII, esa confusión de la que hablábamos al principio no está nada clara. El segundo, pero en fin, ahora comentaré, este capítulo primero está dedicado sobre todo a la paradoja hidrostática. El segundo a la prensa hidráulica. Los otros 3, pues bueno, podríamos decir que sí que pone en evidencia la isotropía de la presión. Lo que se refiere al principio de Arquímedes, pues no aporta nada nuevo, y sobre cuerpos compresibles, pues hay cosas un poco, ahora comentaré, un poco surrealistas, y con lo mismo que lo de los animales que están en el agua. Propone un experimento que dice que metamos una mosca en un tubo con un pistón y que metemos mucha presión ahí sobre el líquido,
y que la mosca cuando la saquemos volará libremente y tal y cual. Boyle, años después, intentó reproducir los experimentos de Pascal y se cogió un enorme cabreo porque dijo la mosca se murió en cuanto la metí en el agua. Claro, porque como era de esperar, dice, la mosca se murió en cuanto la metí en el agua. Bueno, ¿qué hay aquí nuevo? Pues no hay nada. Es decir, Pascal no aporta ninguna idea nueva a lo que se sabía. Y bueno, no es una opinión personal, evidentemente, es algo que está reconocido. ¿Cuáles son las vías del conocimiento que llegan a Pascal? Bueno, por un lado, se supone que conocía lo que había dicho Galileo, pero Galileo se había referido solamente a la flotación. De Arquímedes, naturalmente, pasamos a Stevin y la cuestión es si Pascal conocía el tratado de Stevin. La respuesta es que sí, lo conocía, aunque lo ocultó. Porque, vamos a ver, el padre Mersenne publica a partir de 1609 una colección, una recopilación de escritos que le van llegando de diversos autores. Está el Cogitata Físico-Matemática, se llama. Bueno, ahí aparecen los trabajos de Stevin, las proposiciones de Stevin y sus demostraciones. Si el padre Mersenne conocía el trabajo de Stevin, Pascal también, porque tenía íntima amistad con su padre y con él. Y Pascal asistía a todas las reuniones del Círculo de París que organizaba el padre Mersenne. O sea que tenía conocimiento de la obra de Stevin. Por eso otro historiador, y matemático, Clifford Truesdell, que en una historia de la mecánica, refiriéndose a esto, dice lo siguiente: Pascal no aporta una sola idea nueva. Lo que Stevin dice una vez, Pascal lo repite 10 veces con retórica francesa y con talento literario. Pero no hay una sola idea nueva en la hidrostática de Pascal. Y luego, yo no he visto porque a lo mejor no he buscado bien, pero la influencia que pudiera tener de Leonardo, pero a mí me parece muy relevante. Miren, todo lo que hace Pascal se resume en estos grabados, que es el que yo he utilizado para titular esta conferencia. La verdad es que no sé si los hizo él, porque no se sabe cuándo escribió esto, o si lo hizo su cuñado también, pero es realmente magnífico. Toda esta primera línea es el capítulo primero, es para la paradoja hidrostática. Entonces dice, cojo diferentes recipientes que van a tener distinta cantidad de agua y les pongo a todos el mismo tapón. Y la pregunta es, ¿qué fuerza tengo? Mira la manita esa que se ve ahí a la izquierda. ¿Qué fuerza tendría que hacer para que no se salga el agua? Tienes la misma superficie de fondo en todos los recipientes y la misma altura del nivel de agua. Paradoja hidrostática. Tengo la misma fuerza en todos, aunque ahí va, aunque en uno tenga mucha más agua que en el otro, ¿no? Bueno, pues ya, pero eso ya lo había hecho Stevin, ¿no? Y luego aquí el quinto tubito, dice, ahí tengo muy poquita agua, y si lo voy a usar para determinar el valor de esa fuerza. Entonces propone este experimento que es atar el tapón con un hilo, llevarlo por el brazo de una balanza y poner un peso. No sé si eso les suena, pero Leonardo había hecho el mismo experimento mucho antes, ¿no? Y hombre, es que, yo qué sé, la analogía, a ver, que no hace falta llamar a Sherlock Holmes ni a Torrente, ¿no? Esto es evidente que si no lo vio, pues es que incluso el texto, aquí dice, para demostrarlo, pues hay que taponar y tal, deslizando por el orificio. O sea, él no hizo el experimento, evidentemente, como Leonardo. Recuerdo lo que él había dicho antes, lo que habíamos dicho antes, pues tampoco lo había hecho, pero qué casualidad, en fin, que cuánta similitud entre uno y otro, ¿no? Muy sospechoso. Bueno, esto es confidencial, ¿eh? Ahí lo dejo. La prensa hidráulica. La prensa hidráulica pues propone también otro experimento que sería pues un recipiente, a la izquierda hay un tubo con líquido y a la derecha un pistón. El dibujo de la derecha es mío, no de Pascal. Entonces, bueno, pues se supone que la columna de líquido equilibra el pistón.
Vale, pero esta idea también la había publicado previamente el padre Mersenne, por lo menos lo tenía escrito. Entonces la idea del padre Mersenne debió llegar a Pascal. Más todavía, años antes, Benedetti, que escribe también un tratado y en fin, que hace aportación a la hidrostática en 1585, en una carta en ese tratado que escribe en 1585 aparece una carta no fechada a un tal Capra que no he conseguido averiguar quién era ni qué hacía, ¿no? Pero escribe lo siguiente: considerando el equilibrio de dos columnas de líquido de secciones diferentes, dicho equilibrio se mantendría reemplazando una de las columnas por un pistón. La pregunta entonces es: ¿quién es el padre de la prensa hidráulica? Si Benedetti, el padre Mersenne o Pascal, ¿no? Esta es la aportación de Pascal y ahí lo dejo. Bueno, el siglo XVIII ya ese tema, después del trabajo de Stevin, pues prácticamente queda, no hay nada nuevo, y en el siglo XVIII se plantea un problema que va a estar de moda, por decirlo de alguna forma, hasta bien entrado el siglo pasado. Y es qué pasa con una masa fluida en rotación. Y bueno, ¿y qué tiene eso que ver con la hidrostática? Sí, porque bueno, cualquier alumno sabe que puedo tratar el problema si se anula el campo de velocidades y cojo un sistema que gira, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo que pasa es que ahí va a aparecer una fuerza centrífuga, va a aparecer una fuerza inercial. Bueno, este es un asunto que va a crear mucha polémica. Ya había mucha pelea entre los newtonianos y los cartesianos, los seguidores de Descartes. En Francia, es decir, que en Inglaterra pues eran newtonianos y ya, pero en Francia había dos familias y entonces los newtonianos se enfrentaban también a Cassini, que era un astrónomo muy reconocido y cuyos resultados contestaban el modelo de Newton. Bueno, Clairaut también participó en la pelea y Maupertuis, y luego aquello evolucionó. No sé quién ha puesto ahí terraplanismo, no sé por qué estará ahí. Y luego ya llegamos hasta pleno siglo XX con los peroides de Poincaré. Peroide quiere decir que tiene forma de pera. Un poco de paciencia. Bueno, esto es una caricatura del siglo XVIII donde aparece la polémica entre el modelo de Newton, que es genial, que dice que la Tierra es un fluido homogéneo en rotación, ignora la corteza terrestre, que tiene una excentricidad, incluso calcula el valor de la excentricidad y comete un error del 30% solamente. 1 partido por 230 cuando el valor real es 1 partido por 294. ¿Qué pasa? Que las medidas de Cassini son una saga y son una pandilla, y los Cassini habían encontrado empíricamente, medidas astronómicas, que la forma de la Tierra era como esa. Bueno, pues el modelo de Newton es muy simple, pero lo que hace son dos canales, uno en el eje polar y otro en el eje ecuatorial. Y dice, si hay equilibrio, la presión, bueno, el peso de las dos columnas, todavía está aquí el peso de las dos columnas en el centro tiene que ser el mismo. Claro, la columna ecuatorial está sometida a la fuerza centrífuga y la polar no. La fuerza centrífuga, si queremos equilibrio, esa columna tiene que ser más larga para que tenga el mismo peso, ¿no? Vale, bueno, el cálculo es algebraico. Calcula la aceleración centrífuga en el ecuador, la gravitacional, calcula los pesos, igualdad de pesos, y luego utiliza algo que yo no sé, parece ser que conocía esta relación del peso de la gravedad en el polo y en el ecuador. La conocí, igual habían hecho experimentos con péndulos, no tengo ni idea. No he conseguido averiguar por qué lo sabía o si lo había hecho él. Pero con esa relación, cuando la excentricidad es pequeña, pues alcanza ese valor de 1 partido por 230 próximo al valor real.
Bueno, en 1738 se hace la famosa expedición a Laponia de Maupertuis y Clerot para medir la longitud de meridiano correspondiente a un grado y tal, y confirman el achatamiento de los polos. Entonces, voy a poner ahora un par de frases de un personaje que tenía muy mala idea, que se llamaba, bueno, Aurier, pero conocido como Voltaire, y Voltaire le dedica estas dos perlas a Maupertuis. La primera, eran amigos, y le dice: habéis aplastado los polos y los Cassini, o sea, la familia, ¿no? Ya en la segunda ya empezaban a llevarse mal, y entonces le dice: habéis confirmado en entornos llenos de dificultades lo que Newton conoció sin salir de su casa, ¿no? Aquí ya se llevaban mal, habían tenido problemas, y bueno. El caso es que poco después, Maclaurin, en 1742, generaliza el análisis, pero ya nada de excentricidad pequeña. Coge y encuentra, esto sí que es un cálculo laborioso, encuentra esa relación entre velocidad de rotación y excentricidad. Ya digo, ahí la excentricidad puede tomar cualquier valor. Bueno, pues Simpson, un año después, dice que para cualquier valor, cualquier velocidad menor que un máximo, hay dos esferoides de Maclaurin. Bueno, la mejor manera de ver las cosas es pintarla, ¿no? Entonces, yo he cogido eso y lo he pintado con el matemática. Mira qué bien queda, ¿eh? He pintado esa curva. Y entonces, efectivamente, hay un valor máximo. Claro, si la fuerza centrífuga es muy grande, pues no hay manera de tener equilibrio. Pero tiene razón que para valores bajos de la velocidad hay dos cortes, hay dos posibles valores de la excentricidad. ¿Qué pasa entonces? Pues que para valores pequeños, aquí tendríamos un esferoide que se parece mucho donde estamos ahora, la Tierra así más o menos redonda, pero la otra solución posible de equilibrio es esa que hay a la derecha, que nos daría una Tierra plana. Claro, eso quiere decir que los terraplanistas tienen razón, que es una posible solución de una masa fluida en rotación en equilibrio, puede ser una Tierra plana. ¿Eh? Pero que no se vengan arriba, porque poco después Legendre demostró que si la velocidad de rotación es pequeña, la primera solución es la única posible, ¿no? Bueno, no termina aquí históricamente llegamos al momento crucial, que decía antes, que es justo esa década en la que Euler publica 3 trabajos fundamentales que van a cambiar, que van a introducir el formalismo actual, ¿no? El primero, no sé si reconocen ahí, en esa expresión, es un artículo que publica en 1752, que le llama, con la humildad que tenía este hombre, descubrimiento de un nuevo principio de mecánica. No era habitual titular las cosas así, pero, o sea que habría que añadirlo a los principios, ¿no? Yo no sé si identifican ahí P, Q, R, son las componentes de la fuerza. Lo que hay escrito es F igual a M, derivada segunda del espacio con respecto al tiempo. Y es la primera vez que se escribe. Es la primera vez que se escribe. Se escribe en cartesianas, y lo que se conoce como ley de Newton realmente debería llamarse ley principio. Vale que están los principios, los fundamentos, pero F igual a M por A se escribe por primera vez ahí en 1752. Va a tener una trascendencia enorme, porque a partir de ahí, pues ya la polémica sobre la fuerza, la masa, bueno, muy bien, no sabemos lo que es la fuerza, no sabemos tal, pero tenemos una ecuación diferencial de segundo orden que nos permite saber cómo se produce el movimiento. Bueno, el segundo trabajo, 2 años más tarde, ese trabajo sobre el movimiento del agua en conductos, es ahí donde se introduce el concepto de presión. El concepto moderno de presión es de 1754 y se lo debemos a Euler. Y ya 3 años más tarde trata el estado de equilibrio de los líquidos, escribe la ecuación fundamental de la fluidostática y las ecuaciones de Euler, que son pues prácticamente la única diferencia con lo que escribimos ahora en la pizarra es que nosotros para la derivada parcial ponemos un gusanillo y él escribía paréntesis. Pero esas son las ecuaciones del movimiento.
Si, bueno, nosotros a la densidad la llamamos ρ y él la llamaba Q. Si uno escribe eso en forma vectorial, pues nos encontramos con la ecuación fundamental de la estática de fluidos, que es el fundamento de toda la hidrostática que usamos hoy, y de ahí sale la fórmula, ¿no? Cuando uno integra eso, sale P de z rho g h menos z más constante. Bueno, pues ya entramos entonces en el siglo XIX, ya se ha establecido un cuerpo, digamos, sólido de la mecánica de fluidos, y entonces, volviendo otra vez al problema de la masa fluida en rotación, a Jacobi se le ocurre la idea de decir, bueno, ¿y por qué los tres ejes? ¿Por qué tiene que ser un esferoide? No pueden ser los tres ejes distintos, y entonces, pues, una forma posible de equilibrio sería un elipsoide. Y efectivamente encuentra que para una excentricidad de 0,82 o por ahí, hay una bifurcación, y de esa secuencia de esferoides aparece una secuencia de elipsoides. Muy bien, no termina la cosa ahí, y años más tarde Poincaré descubre que hay otra bifurcación de esa secuencia de Jacobi a otras formas de equilibrio que él llama peroides. Un peroide es eso que hay ahí, es decir, este sería el elipsoide de Jacobi, y el peroide es esto que ven aquí, se ha hundido en el fondo, se ha alargado en un extremo, y efectivamente eso tiene forma de pera. Eso es una configuración de equilibrio. Ese artículo, eso lo publicó en un artículo en Acta Matemática en 1885, fue un artículo crucial en el desarrollo de la teoría de estabilidad, porque hubo una polémica enorme con Lyapunov. Poincaré encontraba estabilidad, Lyapunov inestabilidad, hasta los mediados el 67 por ahí, que Chandrasekhar resolvió el problema de estabilidad. Y bueno, pues he traído aquí esto que escribió Poincaré un año después de publicar ese artículo, y hace una descripción de lo que pasa, dice, cuando una masa fluida, podría ser una estrella, se enfría, entonces hay una secuencia de esferoides, luego una secuencia de elipsoides, y luego al final una secuencia de peroides, ¿no? Dice que eso, al final, lo que podría pasar es que si el enfriamiento continuara, la masa se dividiría en dos, y dos partes desiguales. Esto podría ser un mecanismo de formación de planetas, y curiosamente este artículo lo publica en un periódico, no en una revista científica, y no pone el nombre, es un artículo anónimo. Lo que pasa es que todo el mundo supo enseguida que había sido él. Bueno, Darwin hijo propuso entonces, a partir de ahí, la teoría de la fisión, que podría explicar el nacimiento de estrellas binarias, la formación de estrellas binarias, aunque eso, aquí ya hablo de oídas, parece ser que no se ha confirmado, ¿no? Bueno, y hablando de estrellas, y ya termino, pues, hombre, ¿para qué sirve muchas veces los alumnos se preguntan ¿para qué sirve esto de la estática? Aparte pues sirve para muchas cosas, incluso en astrofísica. Y esto del modelo politrópico, a cualquiera que ha estudiado aquí le suena, porque raro es el año en que no cae un problema de examen con a que os suena, el P partido por ρ elevado a gamma igual a constante. Esto es una constante aquí en esta escuela. Bueno, pues el modelo politrópico, esa relación termodinámica que aquí conoce todo el mundo, si uno la asocia, bueno, consideramos una masa de gas autogravitante con simetría esférica, en la que se cumpliera esa relación sin rotación, la ecuación fundamental de la estática y la gravitación nos da lo que se conoce como modelo politrópico. Esto es muy completo. Tenemos hidrostática y gravitación, no se puede pedir más. Y con estas ecuaciones, que no son nada complicadas, manipulando, se llega a esta ecuación diferencial, que es muy amable, que se formuló por Lane y Enden a principios del siglo pasado. Bueno, aquí, ojo, la teta es la densidad dimensional, y epsilon el radio dimensional. Hombre, si uno encuentra la densidad en función del radio, podría saber lo que vale la masa de la estrella, ¿no? Bueno, pues
esa ecuación tiene incluso soluciones analíticas, pero yo la he resuelto numéricamente con matemática para algunos valores de n y me encuentro que, bueno, hombre, valores negativos de la densidad no tendrían ningún sentido. Hay solo los valores positivos y lo que importa aquí es el punto de corte. Los colores corresponden a 0, 1, 3 y 4. Esos puntos de corte nos daría el radio máximo, esos ceros, nos daría el radio máximo de la estrella, ¿no? Vale, pues parece ser que el valor n igual 3 es muy bueno. Y ya entramos en pleno siglo XX, Eddington pues consideró el polítropo con n igual 3, comparó con el modelo solar estándar y encontró que el ajuste era, pues como se puede ver ahí, excelente. Bueno, yo creo que ha llegado ya el momento de que termine, antes de que vengan los de seguridad, y me gustaría terminar con esta imagen de esas tres obras que han sido fundamentales en la hidrostática, ¿no? Hombre, decía Truesdell que en el cosmos de la hidrodinámica Euler era Zeus, Newton era Cronos y Bernoulli Urano, ¿no? Bueno, yo aquí en el universo, en el cosmos de la hidrostática, no sabría decir quién sería Zeus, pero creo que estas tres obras son las tres fundamentales y a estos tres autores habría que agradecerles mucho. Y mucho les tengo que agradecer a todos vosotros por haber aguantado tanto tiempo. Lo siento, muchas gracias. Gracias. Claro, como soy una persona mayor, me emociono, pero solo por eso, ¿eh? Si fuera más joven, no. Ya me he despedido. Ah, que si lo voy a escribir, pues ahora no, desde luego, he quedado muy cansado, esto me ha dejado agotado. Por lo menos, hombre, igual después de Navidad me siento con ganas, pero ahora no. Bueno, pues nada, gracias a vosotros.